Pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, lo que sea. Cuando ustedes entren a este programa y lo vean y lo oigan, ¿no? Bueno, pues, ¿por qué he puesto la entradilla de unidad hispanista? Porque es un tema específicamente hispano, de defensa de hispanidad, de defensa de nuestros orígenes. Y aunque esto no se vea en Informa Radio, porque solo se oye, no se ve, también queremos emitir en vídeo lo que hoy vamos a explicar. Y antes de explicarlo, voy a compartir una pantalla que es esto. Un manifiesto. ¿Y qué dice este manifiesto? Bueno, este manifiesto tiene su origen en el Protocolo Santa Pola. El Protocolo Santa Pola, para los que no lo sepa, es una organización de asociaciones. Hay 55 asociaciones, nada menos, hispanistas, para la defensa de nuestro cuerpo cognitivo común, nuestro ámbito de conocimiento derivado por el legado histórico, cultural, antropológico, religioso también, que formó eso que llamamos hispanidad. Una cosa es España y otra cosa es la hispanidad, porque la gente equivoca los términos. Hispanidad es el conjunto de países de habla hispana que comparten una historia, una antropología, una memoria colectiva. Y claro, esa memoria colectiva se basa en los héroes, los santos, la herencia y el legado heredado, la transmisión de esa herencia, el derecho consuetudinario, que quiere decir la costumbre, que quiere decir nuestros principios y valores, todo eso que es un tesoro cultural, pero que no solamente es cultural en el sentido de cultura, que no es moco de pavo, sino también de nuestro ser, la esencia de nuestra personalidad personal y colectiva. Y si se pierde eso, nos desmembramos, que es en lo que estamos ahora, y además somos pasto de aquellos que tratan de manipular a nuestros hijos, a nuestros nietos, para que erradiquen cualquier contacto con los antepasados comunes y por tanto se le puedan meter en el cerebro mentiras, corrupciones, se rompa su esquema heredado y las nuevas generaciones rompan con el pasado. Muy rusoniano esto, por cierto. Rousseau decía que lo anterior no tenía importancia, había que borrarlo, porque, claro, es que lo anterior era demasiado religioso, ¿no? Demasiado clerical, y había que hacer una ruptura de aquello. Entonces la Revolución Francesa de la Ilustración nos llevó a... Esto es un rollo, pero nos llevó a que perdiéramos el contacto con nuestro pasado. Eso nace de ahí. Lo decía Ramiro Emet, un paisano de aquí, que hablaba de la hispanidad y por qué se perdió la hispanidad. Ya lo hablaba, esto lo decía ya en los años 30 del siglo pasado. A este hombre las checas se lo llevaron por delante. Por decir estas cosas, hablaba del naturalismo y el exotismo. Naturalismo es, bueno, pues eso, perder las esencias de tipo católico, por explicarlo de una manera simple, que no es tan simple. Y también el exotismo es enamorarnos de lo exterior, cuando tenemos nosotros nuestro propio tesoro que defender, amparar y proteger. Y por tanto, perdido eso, pues ya somos como pollo sin cabeza, que no sabemos dónde vamos, y que no somos ni tenemos tampoco capacidad de análisis de la realidad que hoy nos embarga. Por lo menos algunos creemos que nos embarga. Pero no me voy a enrollar mucho más, porque tenemos aquí a un amigo, un compañero del Protocolo Santa Pola, que se ha reunido con otras personas. Yo no estaba ahí, pero me hubiera gustado, porque no abarco todo. Y entonces esas personas han elaborado un manifiesto dirigido a la Real Academia de la Historia. Y voy a leerles, lo tienen en pantalla, los elementos principales. No voy a leerlo todo el manifiesto para no aburrirles, pero dice el primer punto, que 25 años después del informe de la Real Academia de la Historia,
explico esto. Hace 25 años, habida cuenta de que se estaba cambiando los contenidos de la enseñanza y sacando de los contenidos de la enseñanza los principios fundamentales de los que son nuestro conocimiento de nuestro pasado antropológico y cultural, nuestro linaje, nuestro legado histórico, nuestros valores y las verdades de ese legado, se nos estaba impidiendo que en las aulas se trasladara a los alumnos ese conocimiento, porque no quieren que nos conozcan. Eso por algo será, pero eso es otro tema que no vamos a extendernos hoy, porque ese tema sí que creo que yo sé un poquito de eso, porque he escrito algún libro de por qué están haciendo esto. Bueno, eso es otro tema. Vamos a leer el texto. Dice: 25 años después del informe de la Real Academia de Historia sobre los textos y cursos de historia en los centros de enseñanza media, el estado de la enseñanza de la historia en España ha pasado de un estado sumamente preocupante a otro alarmante. 2. Que los libros del texto de Geografía e Historia de España evidencian, en muchos casos, falta de información y rigor científico, así como graves deficiencias y sesgos. Es decir, ¿qué es un sesgo? Pues una especie de desviación que lleva a pensar de que aquí hay un manejo, una maniobra, una pretensión de sacar esos contenidos de la enseñanza, y por algo será. 3. Que la falta de una concreción curricular unívoca en los saberes básicos de las asignaturas de Geografía e Historia y la orientación de los elementos transversales del currículum. Explico un poquito esto porque a lo mejor no se entiende. Elementos transversales son aquellas cosas que atraviesan toda la programación escolar, que atraviesan en todas las asignaturas. Ahora, por ejemplo, la Agenda 2030, ahora el cambio climático, ahora el tema de género, en fin, todos esos elementos que lo que hacen es ideologizar la enseñanza y parasitarla. Eso es lo que yo creo. Entonces, una orientación de los elementos transversales del currículum sumados a las necesidades por parte de las editoriales de amoldarse a la ideología emanada del gobierno de cada comunidad autónoma. Y aquí yo apunto otra cosita y pretendo no alargarme. La escuela, los institutos, las universidades son templos del saber, del conocimiento, y la ideología política debe quedar al margen. No siempre es posible, pero lo más al margen posible. Nuestros hijos, nuestros niños y nuestros jóvenes tienen derecho a saber, pero no a que les coman el coco. Eso se llama adoctrinamiento. Y en el punto 4 habla de las injerencias ideológicas, que va relacionado con lo que acabo de decir, derivadas del discurso político y un fuerte presentismo. ¿Qué es un presentismo? Interpretar la historia del pasado con elementos del presente. O sea, si se hace eso, se desfigura la historia, porque el pasado es pasado y el presente es presente, y responde a épocas distintas, y por tanto no se puede interpretar por los mismos parámetros lo anterior y lo de ahora. Quinto, y como resultado de los expuestos, los libros de texto de Geografía e Historia adolecen tanto de una reducción y condicionamiento curricular como de un desequilibrio en los contenidos y así de una fuerte carga ideológica. A ver, apunto otra cosita. Se creó la alta inspección allí por el año 84. Yo estaba en la delegación del gobierno en aquel tiempo de asesor de educación y entonces salió un real decreto de alta inspección y se dotaba a las comunidades autónomas de altos inspectores que se encargarían de supervisar los contenidos de la enseñanza y por tanto el cumplimiento constitucional y también académico de la impartición de esas enseñanzas. La alta inspección la desarmaron ya entonces. Nada más salir, los naturalistas se pusieron en guardia, empezaron a dar la lata y, como suele pasar, el gobierno central dice: plegamos velas. Existe la alta inspección, pero no funciona. Y de eso puedo dar fe de ello porque conozco el tema. No he sido de alta inspección, pero sé de compañeros que han sido y lo han. Yo me marché porque estaba tan desesperado que dije: aquí no hay nada que hacer. Bueno, por tanto, solicitamos, dice,
que la Real Academia de la Historia redacte una propuesta curricular sobre los saberes básicos obligatorios de cada etapa histórica que deben incluirse en un currículum común nacional de las asignaturas de la Historia de España y Geografía e Historia. Esto, recalco yo la idea, currículum común nacional. Dicen, ya estamos los centralistas. No, España es una nación. Para que exista nación debe haber un sistema educativo unitario. No quiere decir que niegue la diversidad, sino unitario en lo esencial, en los contenidos curriculares troncales. Porque si no, no hay homologación de títulos académicos y profesionales. Y por eso en Europa se ha tendido a través, por ejemplo, a no me sale la palabra, bueno, a nivel universitario se ha intentado crear un ámbito común metodológico, que yo creo que lo han fastidiado más, pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Que se arbitren bien. En el ámbito estatal y autonómico, nuevos mecanismos de evaluación, certificación y acreditación por parte de especialistas en historia para los libros de texto de geografía e historia que den solución a la actual heterogeneidad de tratamiento de la historia de España. Y que se inste a los grupos políticos a presentar y aprobar los presupuestos legislativos necesarios, tanto nacionales como autonómicos, para incorporar en la enseñanza de la historia de España en los libros de texto de geografía e historia en todo el territorio nacional. Aquellas orientaciones y conclusiones que se deriven del informe de la Real Academia de Historia. Es decir, que se solicita a la Real Academia de Historia que actúe como tal, que no haga paso torero, que aquí es muy fácil mirar para otro lado y no hacer nada. Y como unos y otros no hacen nada, la casa sin barrer. Y luego firman una serie de personalidades, bueno, en fin, muy extensas. No me voy a referir a todos porque es eterno, es inmenso, hay muchísimos. Bueno, en definitiva, yo me callo porque aquí el que tiene la palabra es mi amigo Joaquín, que está aquí con nosotros y que es hoy el protagonista, que nos va a explicar lo que ha hecho con otros especialistas sobre esta cuestión. Buenas tardes. Buenas tardes, Ernesto. Muchísimas gracias por la invitación para presentar nuestra idea y nuestra iniciativa. Pues nada, explícanos, por favor, un poco el porqué de esto, en fin, cómo surgió y qué trabajos se habéis realizado. Pues esto surge sobre todo a raíz de ese oleada que hubo de atentados contra las estatuas de conquistadores españoles, que un poco nos removió a todo el que un poco ha estudiado la historia de su país y el papel que tuvo España en América, pues un poco le mueve de la silla porque entiende que es un tratamiento injusto, ¿no? Se asocia, como no, a la leyenda negra. Y en Sevilla, que es una ciudad puerto y puerta de India, es como ha sido, decidimos un grupo de profesores, yo en este caso soy director de colegio, catedráticos de universidad, muchos de la Universidad de Sevilla, decidimos pasar a la acción, darnos forma como plataforma en el sentido de que tiene cabida todo el que quiera, no es una asociación al uso, sino tiene cabida todas aquellas fuerzas vivas que quieran hacer algo, uno, para que la ciudad recuperara su huella americanista, desgraciadamente perdida. Sevilla fue la Universidad de Sevilla fue, por ejemplo, tuvo la única que tuvo aquí en Andalucía, ¿no? Historia de América, la licenciatura, y que la perdió, y que tiene solamente un grado de estudios asiáticos y que no estudia ni Filipinas, o sea, es como un tiro en el pie, ¿no? O tiene una escuela de estudios hispanoamericanos que ha perdido su autonomía, teniendo el archivo de Indias aquí. O sea, una ciudad que está perdiendo su ADN americanista, ¿no? Entonces, esa es una de las primeras líneas de acción, pero nos dimos cuenta que, bueno, que empezamos con un ciclo de conferencias mensuales donde hemos traído a Elvira Roca Barea, Ramón Tamame, Marcelo Gullo, Susunegui, hemos traído a los grandes aquí a Sevilla para cambiar el relato, porque hemos dado cuenta que al final lo que hay es un relato, ¿no? Y hay que contar el relato de otra manera, ¿no? Entonces el relato se consigue cambiando la historia, pero estamos viendo que no, que lo que gana es la opinión. Entonces lo que hay que forjar la opinión, ¿no? Y por eso se montó un ciclo de conferencias en el Alcázar. El Real Alcázar amablemente nos cedió sus instalaciones y una vez al mes hacemos, ya desde hace 4 años, conferencias, como digo, donde los grandes pensadores pues plantean que no es real, que ese movimiento de tirar estatuas es contrario a lo que hizo realmente el papel de España en América. Pero nos dimos cuenta que eso es arar en el mar, que realmente no vas a conseguir tu objetivo. Hace poco compré un libro de Loomis,
sobre la conquista española y venía un prólogo de Rafael de Altamira. Y decía, y me dio mucha pena leerlo, porque decía Rafael de Altamira que notaba sensación de ciertos cambios, ¿no? Es verdad que hubo un gran movimiento de hispanoamericano a finales del 19 y principios del 20, principalmente impulsado por Altamira. Había élites políticas de América y de España, ¿no? El propio Canaleja apoyó esos movimientos, ¿no? Pero que, sin embargo, si ahora levantara el pobre Altamira la cabeza, diría, ¿en qué invertir mi tiempo, no? Y realmente nos dimos cuenta que todo pasa por ir a la base. Y la base pasa por cambiar los planes de estudio. O sea, a un niño que durante 18 años se le habla mal de España, es un niño que va a pensar mal de España, aunque a los 50 años se le hable bien de España y vaya a unas conferencias, ¿no? Pero no has conseguido nada, o cambiamos cómo se educan las generaciones o no conseguiremos ningún cambio real, ¿no? Y decidimos pasar a la acción. He vivido mucho tiempo en América y he revisado los libros de texto, tenemos un colegio en América, y he revisado los libros de historia de América, y realmente son un atentado al papel que hizo España en América. Nos ponen de botín, ladrones, pero claro, cuando uno coge determinadas editoriales aquí en España, ninguna se libra, o sea, todos nos ponen en un, o no hablan bien, ¿de acuerdo? O hablan muy mal, pero ninguna valora lo positivo, el papel, el legado de España en América frente a todos estos hispanistas, no solo españoles, sino norteamericanos, ingleses, que afirman que fue una gran labor civilizatoria, ¿no? Entonces, decidimos ir a la fuente. Hablamos con la editorial Vicent Vives, primero, porque hicimos una propuesta muy clara de reformar el libro de segundo de eso. Eran los tiempos de cambio de libro en Andalucía y cogimos, al final la historia americana eran 2 páginas. Y le hicimos una propuesta de cambiar esas 2 páginas por un argumento más pro historia, ¿no? Más cercano a la historiografía, ¿no? Sin caer en la leyenda rosa, pero sí más cercano a la historiografía. Y hicimos un trabajo documentado. De hecho, intentamos cambiar lo menos posible para dar el menor trabajo a los editores, y nos mandaron un escrito del catedrático de la Universidad de Barcelona que había hecho el libro, donde decía que no había nada que cambiar, que el libro era totalmente cercano a la historiografía. Claro, en ese libro se hablaba, por ejemplo, de que los españoles fueron a por botín, y yo se lo puse en el escrito, le mandamos un escrito al CEO de Vicent Vives, Vicent Vives, diciéndole que, bueno, que eso no era real, que hablaban de botín, ¿no? Entonces nos dimos cuenta de 2 situaciones. Una es el enorme poder que tienen las editoriales en este país. ¿Por qué? Por 2 motivos, ¿no? Una es porque el decreto es apenas mínimo. O sea, al final, cuando un editor va a hacer un libro de texto, se basa en los contenidos que marca un decreto. Si uno coge el decreto, por ejemplo, para segundo de eso, en la asignatura de historia, es irrisorio. O sea, lo único que viene es tal imperio y tal socracia. Y vincula presente con pasado con el papel de los imperios. Pero claro, no diferencia, por ejemplo, entre imperio generador e imperio depredador, esa tesis de Gustavo Bueno tan defendida, ¿no? Pero que es vital para entender que hubo imperios que se portaron bien y hubo imperios que no se portaron tan bien, ¿no? Como el inglés. Entonces, te das cuenta entonces que todo pasa por eso, por una falta de concreción curricular. O sea, que realmente en el decreto se detallen muy bien los contenidos que vayan a aparecer. 2, por el gran papel, por esa falta de concreción, la editorial tiene un gran papel para interpretar la historia. Y nos dimos cuenta que los mismos manuales que está usando, por ejemplo, Vicent Vives ahora, que hablo de Vicent Vives porque es la gran editorial que tiene mayor presencia en todas las comunidades a nivel de conocimiento del medio o historia, ¿no? Es la que más vende. Ese mismo libro es con la que yo estudié en 8º de primaria, que era el segundo debut, ¿no? Cuando hablaba de la historia de América. Entonces, se repiten los mismos tópicos. Armada Invencible, no se habla de la contraarmada, el tema de la Inquisición se repite y el tema de los conquistadores. Entonces, te das cuenta que no se ha variado nada en los últimos 30 o 40 años. O sea, que sigue siendo lo mismo. Entonces, puede ser por 2 motivos. 1, económico, porque es mucho más fácil coger un texto y reproducirlo, ¿no? 2, por un desinterés absoluto. 3, bueno, porque aquí hay una mano externa, porque la mayoría de las editoriales pertenecen a grupos de inversores extranjeros, ¿no? SM pertenece a Francia, ahora Vicent Vives lo ha comprado Finlandia, ¿no? Entonces habría que ver también, estudiar qué interés va a tener Finlandia en construir una historia por española, o qué interés puede tener Francia en construir el libro de texto una historia por española. Pero bueno, estos son ya tesis cooperativas, ¿no? Pero y con independencia de esas tesis cooperativas, la buena noticia es que esto se va a arreglar, es que esto es lo principal, ¿de acuerdo? O sea, esto tiene remedio. El remedio es clarísimo, es muy fácil, ¿no? Bueno, pues si hay una falta de concreción curricular, oiga, concretemos.
hagamos esa concreción. Y donde aparezca imperio y talasocracia, añadamos la palabra mestizaje. Y el libro de texto no va a tener más remedio que añadirla. Entonces, aquí hay un gran problema en España. Por un lado, tenemos un Estado que inconsciente o conscientemente renuncia a educar, no quiere, al menos en temas de historia, no quiere meterse para que no lo tachen de uno u otro signo. Pero sin embargo tenemos un movimiento contrario en las comunidades, que es que están empeñadas en construir su historia, a pesar de que el Estado ha renunciado, ¿no? ¿Para qué? Para defender esa construcción nacional de la comunidad autónoma. Entonces tenemos que el papel que durante mucho tiempo, el papel lesivo que durante mucho tiempo se ha hecho en Cataluña y el País Vasco, esto se ha reproducido de forma totalmente contraria al sentido común al resto de comunidades, donde cada reino de taifa, cada reyesuelo, que al final no es más que los presidentes de la comunidad autónoma, ¿no?, quieren construir su propia historia, muchas veces inventada. Aquí en Andalucía están nada más construyendo en torno al andalucismo y Blas Infante, y yo creo que no han leído siquiera cuáles eran las tesis de Blas Infante. Por eso digo que aquí hay dos temas, ¿no? Uno es un desinterés claro a nivel nacional, pero un interés claro a nivel autonómico, ¿no? Y luego una ignorancia supina, pero que unido a que este cóctel explosivo está logrando que España no tenga historia. Entonces, la Unión Europea, ya en el año 2003, en el Observatorio sobre el Estado de la Educación en España, afirmó que, bueno, que España era prácticamente un país que niega, que está empeñado, que parece que está empeñado en que sus adolescentes no conozcan su historia. Y claro, corremos el riesgo de que esto sea un Estado fallido, pero un Estado fallido que no es porque no tenga historia, es porque simplemente esa historia se está tapando. Es un absoluto despropósito. No sabes lo que me alegro de que digas estas palabras que esperaba yo como agua de mayo hace muchísimo tiempo, porque yo he sufrido mucho con esta historia y para que nuestros oyentes entiendan por qué. No me alegro de que esto pase, pero sí me alegro de que alguien lo diga, por fin, ya era hora, porque cuento un poco una historia brevemente. Yo, como he dicho antes, estuve en la delegación del gobierno en el año 84 y yo veía el material didáctico que empleaban en los centros educativos, sobre todo en las icastolas en aquel tiempo, pero ya empezaban en los centros educativos también. Digo, esto se sale de la Constitución, y además aquí esto en algunos casos era alarmante, ¿no? Porque había unas connotaciones filoetarras que, en fin, me asustaba un poquito, ¿no? Entonces, digo, esto hay que pararlo, ¿no? Bueno, y de ahí se derivó lo de alta inspección, creo, yo no estuve en la génesis de aquello, pero yo sí sé que fui yo, por ejemplo, como asesor, me trasladé a Moncloa una vez en avión y volví desesperado. ¿Por qué? Porque el paradigma era no molestar a los nacionalistas. Claro, tú dices, con razón, desde País Vasco y Cataluña se ha extendido a todo el ámbito nacional. Claro, sí, es cierto, es una verdad como un templo. A mí me dijeron desde la Moncloa, no, como lo he dicho en muchos sitios, pero no lo voy a repetir el nombre porque ya estoy harto de... Este hombre además no tendría la culpa. Por eso me agrada que Guerra firme esto, hombre, porque el culpable era él, asesor de Guerra. Y el asesor de Guerra me dijo, vuelve a Vitoria porque al PNV no se le molesta, ¿vale? No se le molesta, hay que dejarle en paz, y eso es un reparto de poder, ¿no? Ellos allí, nosotros aquí. Ellos nos apoyan, nosotros los apoyamos. Un cambio de cromos, ¿no? Y así desde el 84 sumemos décadas, 40 y tantos años, ¿no? Llevamos así. Y se crea la alta inspección para evitar eso, ¿no? Porque eso era alarmante. Yo decía lo siguiente al delegado del gobierno de entonces. Yo le decía, oye, mira, que estos... Ahora no hay nacionalistas apenas. Yo hablaba de Álava. En Álava no hay nacionalistas, pero va a haberlos. Porque si en la escuela tú manipulas la historia, se dice lo que quieren los nacionalistas y se oculta lo que no quieren los nacionalistas. Al final habrá nacionalistas como setas. O sea, ya me gustaría. Bueno, a mí soy muy setero. Como piedras. Como piedras en el campo va a haber nacionalistas. No, hombre, que es que la gente no es tan tonta. Pues mira, ¿qué pasa? Que el partido más votado es Bildu en Álava, en Vitoria. Bueno, en Álava. Bildu
el partido heredero de ETA, el más votado. ¿Por qué? Porque el adoctrinamiento ha sido brutal y sigue siéndolo. Brutal. Claro, eso los catalanes hicieron lo mismo. Y tonto el último, todos, ¿no? Entonces, cada uno cuenta la historia de su tierra, de su localidad, pero no cuenta la historia general. O sea, ¿cómo puedo yo erradicar la historia de Álava de la historia común si la Hermandad General de Álava la creó los Reyes Católicos, de donde nace la Diputación Alavesa, que es foral? O sea, ¿cómo voy? Y los nacionalistas reclaman los fueros, pero entonces si reclaman los fueros, reclaméis la Hermandad General de los Reyes Católicos. Entonces, esto no era una nación, esto era un territorio después de la Reconquista que se formó por la obra y gracia de unos reyes que dijeron hay que acabar con el señorío de los locales que dominan a la gente y los explota y los domina. Es decir, dicho de otra manera, en síntesis, tienes toda razón, es que estamos destruyendo la nación desde la conquista de las mentes de los muchachos que luego no saben quiénes son ni dónde vienen. Y yo les explico a mis nietos que su apellido procede de unos condes que eran de Oñate, y dicen, ¿y eso qué es? Pero esto no era una nación, no. Eran condes. ¿De quién dependen esos condes? Pues al servicio del Navarro y luego al servicio del rey castellano. Y explícales eso, a ver por dónde empiezo. Ya, sí. Ese es el gran problema, Ernesto. Cuando se crean los sistemas educativos en el siglo XIX, ¿no? Se crean con un principal motivo, que es, primero, el principio de Rousseau de igualdad de oportunidades, ¿no? La educación transforma la vida de las personas, pero segundo, un ejercicio claro de construcción de nacionalidad. O sea, el Estado de Nación hay que construirlo y hay que contarle la historia para que la persona se sienta vinculada luego a su nación. Entonces, claro, el haber renunciado al papel fundamental que tiene un Estado a través de la educación es que ahí radica el problema. Pues hay partidos que, por ejemplo, PD hace mucho tiempo reivindicaba el tema de que volvieran las competencias en educación. Pues claro, es que un Estado que renuncia a esas competencias es un Estado fallido. O sea, es que este camino que se han dado 35 hace que empezó con la Constitución es un camino fallido. O sea, nunca puedes dar una competencia que educación. A nivel administrativo sí, pero a nivel currículo tiene que haber un currículo común, claro, transversal para todo el mundo. Tiene una historia común. Ahora mismo en España hay tantas versiones de historia de España como manuales de historia hay. ¿De acuerdo? Esto es imposible. O sea, no puede haber 30 historias de España, tiene que haber una. Y luego la comunidad autónoma complementa, dentro de ese margen de autonomía, pues puede complementar, ¿no? Contar la historia local, pero de la local parte la nacional. No aquí que lo que hay es una deconstrucción. No cuento lo nacional, cuento únicamente local. Y la nacional lo cuento de forma muy fragmentada para que no parezca que pertenece, que tiene un vínculo nacional. Como digo, es un auténtico despropósito. Sí, pero claro, esto tiene consecuencias muy graves porque como decimos, el elemento fundamental cultural que corresponde a un ámbito de conocimiento tiene unas verdades demostradas por fuentes primarias, secundarias y por una elaboración del conocimiento a base de la investigación. Y eso se soslaya totalmente en la universidad. Bueno, yo voy a contar otra anécdota, un poco para ilustrar todas estas cosas. Cuando yo hice la tesis doctoral, me dirigí a la UPV, a la Universidad del País Vasco, ¿no? El Departamento de Historia de Educación y Educación Comparada estaba en San Sebastián. Entonces, el programa en el que yo quería hacer la tesis, porque luego la hice en la UNED, claro, no desistí de hacerla en la UPV, era Historia de Educación en Euskal Herria. Digo, pero ¿cómo puedo yo hacer una tesis doctoral partiendo de ese enunciado del programa de doctorado? Euskal Herria no existía, no existe. Euskadi no existía, no existe. Está en el imaginario de los nacionalistas y en todos el resto de los partidos políticos que en la Constitución pusieron el nombre de Euskal Herria. Bueno, pusieron el nombre de Euskadi, Euskal Herria, País Vasco y Vascongadas. ¿Qué demonios es un territorio de 2.500.000 personas? ¿Cuál es la denominación real? Porque hay 4 nombres. Es alucinante, es absolutamente absurdo. Claro,
Pero todo es posible si no hay un soporte histórico real basado en los autores, Sánchez Albornoz, ¿cómo se llama? Bueno, su discípulo, no me sale ahora, Caro Baroja, no sé qué, en fin, muchos autores y catedráticos que hablan de la Edad Media, cómo se configuró el País Vasco, como dice Sánchez Albornoz, que era la Vascongadas, era la Vasconia, la abuela de Castilla. O sea, ¿por qué él diría esto, no? O sea, Castilla se formó a través del origen vascón de la configuración de Castilla, a través de los conde de Álava, Fernán González conde de Álava. ¿Por qué sería conde de Álava? A ver, preguntan, pues porque nace de aquí, Castilla. Entonces, ¿qué tiene que ver el País Vasco con aquello? Nada, no existía País Vasco, por Dios. Entonces, todo se configura en torno a una serie de mitos y mentiras, pero claro, no podemos permitir que en la escuela se enseñen mitos y mentiras. Digo yo. No, por supuesto, sí. No, por supuesto. Aquí el principal problema es, como ha referido Ernesto, lo de alta inspección. En Madrid, la comunidad de Ayuso pidió a la alta inspección que se pronunciara, porque esto ya es un clamor. Hace 25 años, y que venía a explicar yo un poco el origen del Congreso, ¿no? Hace 25 años, la Real Academia de la Historia se preocupó por esta situación, vio que algo estaba pasando. Entonces, revisó todos los manuales y muchos de los apartados del manifiesto hacen referencia a ese informe. O sea, el informe de Valdeón fue concluyente. Dijeron, mira, estamos muy mal. Se está utilizando la historia de forma partidista. Bueno, han pasado 25 años y estamos todavía peor, ¿no? Pero es verdad que es un clamor. O sea, hay mucha gente preocupada por esto. Y la Comunidad de Madrid fue pionera en esto, ¿no? Pidió un informe a la alta inspección sobre el estado, la situación de la historia en su propio libro de texto. Eso que la Comunidad de Madrid los tiene que aprobar, ¿no? Y la alta inspección dijo que no había nada que incumpliera la ley. Claro, el problema es que el decreto es tan amplio que tú puedes poner lo que sea. O sea, si al final yo tengo en Historia de América imperio y talsocracia, dentro del imperio y talsocracia cabe lo más grande, cabe todo. Entonces, por eso es lo que quiero decir, que hasta que esta situación se arregle, hasta que llegue gente con un sentido de Estado, que sean capaces de, en cierta manera, buscar vías para que el Estado tenga cierta competencia en educación mayor de la que tiene, o que establezca vías para evitar esta situación sobre el control sobre los currículos, ¿no? Pero al menos planteamos dos cuestiones. Una es necesario que ese tronco común que al menos existe se respete, ¿de acuerdo? Y que ese tronco común que se respete, que sea el 50 por ahora, o sea, la ley marca un 50 por un 50, pero que ese 50 esté muy desarrollado. Y era, ¿por quién? Por los expertos. Y era, ¿qué expertos son? La Real Academia. La Real Academia es la que tiene que decir, mire usted, esto es lo que se tiene que enseñar en España, porque nosotros somos la Real Academia de la Historia. Entonces, por eso la Academia de Historia nos alegra, porque es firmante del manifiesto, ¿de acuerdo? Y participó en el primer encuentro que ahora comentaré, ¿no? Entonces, ese es el primer paso. Mire usted, la Academia dice lo que se tiene que enseñar y ahora, eso sí, como desarrollo del currículum, la editorial no tiene más remedio que reflejarlo. O sea, aquí no hay más tutía, ¿no? Eso en cuanto al tema. Entonces, lo que se ha planteado en Sevilla el año pasado ya fue el primer encuentro nacional, en la que ya se levantó esto, se citó a editoriales, políticos, gente del mundo de las asociaciones, de las academias, con el respaldo de la Real Academia de la Historia, y se dijo, oye, mira, esto ya hay que cambiarlo. Entonces, el segundo encuentro, que es ahora, ya ha cogido un cariz nacional. Por eso participa Guerra, Mayor Oreja, seguramente se está vinculando a la Academia de Ciencias de Ramón Tamames. O sea, hay gente de mucho peso intelectual a nivel académico, bien impulsado por la Academia de Buenas Letras y la Academia de San Fernando de Sevilla. Entonces, está cogiendo mucha fuerza precisamente para decir, oye, mira, esto tiene que tener un encaje nacional, pero también tiene que tener un encaje autonómico. Aquellas comunidades que no son nacionalistas tienen que entender que pueden construir lo local y lo autonómico a la vez que desarrollan lo nacional. O sea, la historia de Andalucía no tiene por qué ser contraria a la historia de España. Entendemos que el País Vasco y Cataluña, desgraciadamente, han construido su nacionalidad en contra de la española. Pero eso, mientras se arregle eso, el resto de comunidades autónomas no tienen por qué hacerlo. Entonces, lo que queremos es, por un lado, convencer, o sea, por eso digo que son dos líneas, ¿no? Una a nivel estatal, encontrar gente con sentido de Estado que cambie la situación, ¿no?
Pero mientras tanto se puede hacer cosas a nivel autonómico, convencer a los líderes autonómicos de que su historia no tiene que ir contra la historia de España. Es más, que desarrollando la historia, por ejemplo, de Andalucía, pueden desarrollar la historia de España de forma muy fácil. Mire usted, en América, contribuciones de los andaluces en América y por ende españoles. Entonces, en todo episodio histórico que se coja, que se vuelva al eje cronológico y ahora en cada eje cronológico que se diga lo que ha aportado la comunidad a la historia de España y por ende a la historia universal. Y con este eje tan sencillo de comprensión curricular podemos lograr al menos en 15 comunidades y 2 ciudades autónomas muchísimo. Que ese efecto logrará gente con sentido de Estado que luego cambien lo que está pasando en Cataluña y País Vasco. Pero lo que no podemos consentir es que lo que se ha generado en Cataluña y País Vasco se lleva al resto de comunidades autónomas. Por ahí no se puede pasar. Entre otras cosas, porque eso era lo que le decía, es una anécdota, ¿no? Esto es para que se entienda. Lo que le decía Sabino Arana cuando se estaba en el hecho de muerte a Joala, que era Engracio Aranzadi, que es una... un médico de Ondarra, pero en una carta a Joala a Engracio Aranzadi le decía, mira, Sabino Arana ha dicho que hay que extender la mancha del regionalismo a toda España, porque entonces en cuanto España se divida en trozos, en fragmentos, tendremos la independencia. Pues me río porque Sabino Arana resulta que acertó. Es un visionario. A pesar de que es un lecho de muerte, digo que se había equivocado. Sí, sí. O sea, es curioso, pero el plan de Sabino Arana, porque él decía, no podemos montar aquí un ejército para combatir a España y por tanto lo que tenemos que hacer es dividirla. Tenía un plan muy efectivo. Lo extraño es que la clase política española y los partidos políticos no vean que estos sí que sacarán muchos rendimientos de las comunidades autónomas porque eso da mucho dinero a los partidos, pero desde luego el futuro es más que negro de seguir así. Entonces eso hay que arreglarlo, es un tema sistémico. O sea, desde el plano político, que yo no solamente desde el punto de vista humanístico y académico, sino desde el punto de vista político es desastroso. Y yo lamento que en aquel momento de guerra, por ejemplo, que para mí es una persona a la cual respeto muchísimo, no se diera cuenta de esto. O sea, y priorizada, que ese es el problema de la política, el presentismo desde un punto de vista de intereses solamente de este momento, ¿no? Es decir, de no mirar hacia el futuro, no hacer planes de futuro, sino a ver cómo yo me mantengo en el cargo, en la posición política en este momento y luego los que vengan de atrás carreen, ¿no? Claro, los que vengan de atrás carreen y ya vamos arreando ya mucho tiempo. Yo me voy a morir si ven una solución a esto. Sí. Y esto es un tema capital, es un tema estructural, sistémico. Sí, sí. Sí. ¿Tú ves posibilidades realmente de que realmente se lo tomen en serio? Yo estoy muy ilusionado, la verdad, porque con el informe de Valdeón hace 25 años sí provocó una oleada legislativa. O sea, hubo una preocupación en el Congreso de los Diputados, de hecho hubo varias iniciativas legislativas para intentar frenar esto. Entonces, esto se trata de convencer. Al final, el problema de España son dos cuestiones, ¿no? Lo que digo es una élite política mal preparada, ¿no? Mal formada y con mucho complejo, ¿no? Todo suena a Franco, que me hablen a mí a Franco, yo que tendré que ver con Franco si tengo 49 años, ¿no? Que Franco, si esto lo que ocurre es que esto no ocurre en ningún país de Europa, ¿no? Es como si Francia hablara mal de Napoleón, ¿no? O Inglaterra hablara mal del periodo victoriano, es que no tiene ningún sentido. Entonces, yo estoy convencido que esto va por lo que está sumando, por la oleada que está generando, por la cantidad de gente que está movilizando, porque se está diciendo nada más que aquello que es de sentido común. Oye, la historia, la educación sirve para mantener un país, o sea, lograr un país, cohesionar un país. Si no, no tiene ningún sentido la historia, ¿no? Ni la educación. Entonces, estamos solicitando algo de sentido común. Entonces, yo creo que sí, pero a los políticos hay que convencerlos, ¿no? Y los políticos también tienen que ver que les interesa electoralmente, no les traigan problemas a la política, ¿no? Como no hay gente de Estado, van en función de las encuestas, ¿no? Bueno, pues esto es una gran encuesta, este manifiesto es una gran encuesta, porque si conseguimos sumar al mayor número de entidades de fuerzas vivas del país, por ejemplo, se ha sumado Marcos de Quinto, entonces, todas las asociaciones de España Constitucional se irán sumando también. Entonces, si esto coge
estructura de Estado, estructura de nación viva, de fuerzas vivas de un país, pues claro, no van a tener más remedio que acogerlo, pero no como algo, y lo que tratamos de evitar. O sea, el hecho de unir a guerra y a mayor oreja tiene un sentido, y es explicar que esto es transversal, que esto no es de partido, esto es de Estado, esto no es ni derecha ni de izquierda, esto es de sentido común, de país, ¿no? El que quiera tener un país, ¿no? Hace poco hablaba la presidenta de México, y enlazo con las declaraciones del presidente de México, cuando defendía el tema de lo que había pasado de Ayuso en México, que cómo era posible que Ayuso defendiera el papel de los españoles en América si en España ya se había reconocido que los españoles fuimos malos en América. Y claro, este es el problema fundamental, es que en España la gente cree que lo hicimos mal en América. Entonces, por ignorancia, la mayor parte de la gente por ignorancia, por esa ignorancia que se ha sembrado. Pero por los libros de texto, Ernesto, o sea, el problema fundamental es que cada país, los libros de texto al final, o el sistema educativo, el sistema educativo sirve no solamente para crear, o sea, tú cohesionas país cogiendo el episodio más importante de tu historia y poniéndolo en valor, para hacerlo diferenciar, ¿no? O sea, tú al final tú tienes que crear un sentimiento de orgullo. O sea, yo, por ejemplo, en mis alumnos tengo que fomentar el sentimiento de orgullo, porque si no quieren el colegio, pues igual, ¿no? Yo tengo que generar un sentimiento de orgullo en el ciudadano para plantear que otro mundo es posible. O sea, que España tiene otra vez un gran papel, pero esto no es facha, esto no es de derecha, esto es simplemente de visión de país, ¿no? Pero yo tengo que trasladar. Entonces, cada país tiene que coger la parte más importante que haya hecho de su historia y trasladárselo a sus ciudadanos para demostrarles que otra vez puede lograr hacerlo, ¿no? Que si ahora está en una crisis, que no se preocupe, que la propia inercia, como es un gran país, va a hacer que salga de la crisis, ¿no? Entonces, y por eso, en una parte del manifiesto y de la primera jornada que tuvo en Sevilla el año pasado, se dedicó a la parte de historia de América, porque siendo el episodio más importante, es, sin embargo, el episodio que más vilepeado, o sea, más crítico por todos los sectores, ¿no? Y tú dices, pero bueno, ¿cómo puede ser que el episodio de la historia de España que más ha construido la historia universal sea, sin embargo, el periodo más criticado por los propios españoles, ¿no? Y este es el problema real. Si en Francia es impensable que hablen mal de Napoleón y en Inglaterra del periodo isabelino, como el periodo donde España se lanzó a civilizar, tener el proceso civilizador, llevar Roma a América, como puede ser de esta manera. Entonces, o se empieza por ahí, o sea, la propuesta nuestra es, oye, pues vamos a empezar por lo menos por el periodo más importante para la historia de España. Además, es común a todo. O sea, Cataluña participó, a pesar de que ellos dicen que no, ¿no? Pero Cataluña participó de este proceso. País Vasco participó. Entonces, nuestra tercera unión tiene 3 fases esta jornada, ¿no? La primera fue a nivel de Andalucía, ahora la segunda son a nivel estatal. La tercera, esto se quiere llevar al encuentro de academias hispanoamericanas que se va a producir en noviembre en Perú, si no me equivoco, y se va a llevar esta idea, ¿no? Oye, mira, vamos a dar el siguiente salto. A través de la historia de América vamos a hacer que entiendan los estudiantes, que hicimos lo más grande allí en América y que ese ejemplo de esos conquistadores puede ser replicable en el futuro, ¿no? Entonces, yo de verdad, Ernesto, que estoy muy ilusionado y que creo que la propuesta puede calar tanto en la ciudadanía como en los políticos, ¿no? Me das una alegría inmensa con tus palabras y esperanza. Yo la verdad es que soy, ya, claro, llevo desde el 84 batallando en este tema. Primero en el Partido Socialista, ya desesperé y me fui. Pero vamos, vi que no había nada que hacer en el Partido Socialista, pero esperemos que haya alguien sensato en ese partido. No puedes tú dar alimento a quien es tu enemigo desde el punto de vista patrio, ¿no? De tu país, vamos, de tu casa. Y todo apunta de que este señor, este gobierno, pues no tiene ningún aprecio a su país, porque están haciendo cosas inexplicables, ¿no? Pero no solamente ellos, sino que, en fin, es que es tremebundo lo que estamos viendo en la política, ¿no? No tienen ninguna consideración respecto a los niños. O sea, los niños tienen derecho a saber, y tú no les puedes ocultar el conocimiento verídico, cierto, demostrado y académicamente probado, ¿no? O sea, porque cuando yo, por ejemplo, hice una tesis doctoral sobre historia de educación, pues yo tuve que demostrar con fuentes y hay un tribunal de 5 catedráticos que te analizan y te interrogan sobre ese trabajo que has hecho. Entonces, eso ya pasa a ser academia, ¿no?
Entonces, pero tú no puedes inventarte la historia así frívolamente, un pelagatos que te escriba mentiras que se avergüenzan, ¿no? O sea, es una cosa, en fin, es una cosa inexplicable cómo se admite que eso... Ese es el otro gran problema, Ernesto, y ese es el otro punto del manifiesto. El gran problema de España no es solo la falta de concreción curricular, sino la falta de control sobre el contenido. O sea, el principal problema es que el último el órgano encargado de aprobar el libro de texto pertenece a la comunidad autónoma, que en este caso es el Servicio de Ordenación Educativa y Planificación. Entonces, ellos se meten, por ejemplo, aquí en Andalucía, le llega el libro de la editorial, entonces ellos ven dos cosas. Una, que se haya desarrollado la parte de Andalucía como ellos quieren, que ahí sí el decreto es amplísimo, ahí no hay tres palabritas, ahí hay un decreto amplísimo, ¿no? Segunda cuestión que meten, que estén todos los elementos llamados transversales del decreto, ODS, género, etcétera. Con eso, los demás da igual. Los demás puedes haber soltado, tú no tienes, no hay ningún filtro sobre la historia, o sea, no hay ningún control sobre si la historia que aparece en esos libros, en la parte nacional, es real o no es real, o se acerca a la historiografía o no. Entonces, lo que estamos pidiendo es que haya un control efectivo por parte de la comunidad autónoma. Si no la hay por la alta inspección, que como has dicho, está evidente de que no se está haciendo, al menos que haya un control por un órgano, que el órgano que en este caso es la Dirección de Ordenación Educativa, que se meta en el contenido. Que se meta en el contenido, que no se base solamente en el tema de ODS y elementos transversales. Pero para eso, para poder decir si un libro está acorde o no a la historiografía, al decreto, el decreto tiene que estar mucho más desarrollado, porque si no es que todo cabe. ¿De acuerdo? Tercera línea que estamos planteando. Mira, al final, los que compran los libros son las familias. Entonces, hay mucha gente preocupada por esto. O sea, es verdad que ha habido una oleada de familias preocupadas por los ODS, por cómo se está usando la ideología en los colegios. Pero se dan cuenta que también se está usando en cómo se presenta la historia de España a los alumnos, ¿no? Pero ya cada vez más familias que están abriendo los ojos. Entonces, las editoriales van a abrir los ojos cuando vean que su libro no se compra. Entonces, ¿qué tercera cuestión planteamos? Si hay que crear un observatorio de libros de texto. Observatorio, además, donde esté integrado por gente de mucho peso. Te digo, Ernesto, si no se consigue la Real Academia, que lo ideal sería esa Real Academia que fuera el propio observatorio, ¿no? Pero si no se considera que hubiera un observatorio donde haya gente como tú, como gente de mucho peso histórico e intelectual, ¿no? Que avalen ese libro y que se dediquen a revisar los libros y que denuncian que el libro, por ejemplo, de Vicente o de otra editorial, que no está acorde a la historiografía y que se publique. Y entonces, tras el ruido mediático de ese observatorio puede generar que la editorial diga, yo no puedo seguir así, pues no vendo los libros. Porque está claro que el sector privado y concertado no entrará a un libro que no esté acorde a ese observatorio. Yo lo tengo clarísimo, con lo cual las editoriales al final no son tontas. De hecho, las editoriales estuvieron invitadas al primer encuentro y no vino ninguna. Todas se interesaron, pero no vino ninguna. Porque todas sabían que estas cosas no interesan. Esto no les interesa que llegue a la prensa, pero que hay que sacarlo a la prensa, como es lógico. Es maravilloso. En fin, gracias, Joaquín, por el trabajo que habéis hecho. Estas cosas, con cosas así que son desinteresadas, que es generosas, que no buscan lucro, no buscan tampoco protagonismo, simplemente son compromisos con la verdad y compromisos con la educación, porque al fin y al cabo la educación es prácticamente todo. Son las nuevas generaciones que se van a incorporar a la sociedad. Y, en fin, esto es muy importante. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Neto. Y yo siempre vamos a seguir trabajando. Yo siempre digo a mis alumnos, hay un verso de Whitman que me gusta nombrar, que es contribuir con un verso a este poderoso drama. Aquí hay que contribuir con un verso, ¿de acuerdo? Y este es nuestro verso, ¿de acuerdo? Y ese drama que es España, ¿no? Nos va a dejar de dolernos pronto, ¿no? Como decía el 91, nos va a dejar de doler. Vamos a conseguir, ¿de acuerdo? Pues un abrazo. Otro, Ernesto. Hasta luego, muchísimas gracias.